Gracias, buenas noches a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSI, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Un privilegio en el día de hoy de tener nuestra invitada, la doctora Casilda Balmaceda, neuróloga de más de 30 años de experiencia. Hoy con una actualización sobre la enfermedad de Parkinson, donde parte de su práctica está dedicada a esta enfermedad en el Alto Manhattan, New York. Y le agradecemos esta actualización que nos trae en el día de hoy, que también ella ha sido conferencista en otras organizaciones presentando este tema. Unas generalidades para los que no conocen la historia de esta asociación: nuestros fundadores, el doctor Eliseo Guzmán, la doctora Frances Robles, el doctor Bautista, hace ya 35 años. Pero TVAS tiene 5 años, ya estamos llegando sobrepasando 6, casi llegando a 6. Y aquí está un grupo de profesionales que nos ayudan: doctor Williams, doctor Ruiz, Carmen, Raiza y también Silveria y los demás que nos ayudan trayendo invitados, igual que Elba también, que es la que coordina la conferencia de todos ustedes. Así que bienvenido, gracias por el apoyo. Te veas y tu voz. Para los que no lo sabían, ya lo publicamos en la página, llegamos a 12.300 suscriptores. Gracias por el apoyo y sigue creciendo, cada día está creciendo más. Ya esta plataforma tiene 1.866 videos. Usted puede suscribirse escribiendo TVASI, entrando a YouTube o escribiendo TVASI, por ahí puede encontrar cómo hacerse miembro. También hay un canal de audio que puede entrar, iVoox, ese está en España y funciona para el mundo. O sea que muchas maneras de poder apoyar. Todo aquel que sea enfermera, médico, dentista, farmacéutico puede ser miembro de esta institución. Es la única institución de este tipo en todo Estados Unidos. En California no la hay, ni tampoco en Texas. Y en New York, esta es la única que funciona, donde pueden ser miembros de cualquier área de la salud. Así que bienvenido a hacerse miembro con su copia de título, el pago de $100 por el año. Hasta dentistas nosotros tenemos y ofrecemos muchos programas. Gracias a la doctora Balmaceda, ella no hay conflicto de intereses, ella es invitada nuestra. Ofrecemos programas cortos de certificación nacional, que por asunto de tiempo de hoy no nos vamos a detener, pero sí vamos a detenernos un poquito en esto, porque ya el Congreso Médico lo tenemos este fin de semana. El Congreso número 19 es el evento más grande que organiza esta institución en el año. Así que vamos a estar el domingo, el sábado y el domingo en el Hospital Montefiore. Usted puede entrar por el Hospital de Niños, el 3415 de Bainbridge Avenue. Va a haber una puerta de acceso con una seguridad rápida para ustedes. El año pasado hubo algunos que tuvieron dificultades por la puerta principal porque le estaban revisando, como digo yo, hasta el alma. Por aquí no le van a revisar el alma, ya van cuando digo el alma es que le revisan todo, pero no hay ningún problema. Generalidades de nuestros invitados: viene de Ohio, un invitado nuestro que va a dar un taller sobre investigación clínica. También tenemos la directora del Departamento de Investigación del Hospital Lincoln, la doctora Menon, de la India, y médico internista, va a estar ahí, igual que Julia y los demás, Yolandi. Y vamos a entregar el premio al doctor Marco Charles, reconocido médico que ejerció medicina por 54 años en la ciudad de New York, en el Bronx, Nueva York, y fue profesor por 47 años. Así que le agradecemos. Aquí hay parte de los que van a ser reconocidos: la doctora Leonor Tavares, el doctor David La Sala, que ya está cumpliendo 33 años de ejercicio y de graduado. Y además aquí hay los panelistas, maestra de ceremonia, que va a estar con nosotros. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes. Quisiera dar paso a nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Casilda Balmaceda, que como ustedes leyeron ya su biografía, ella es neuróloga, ella es nativa de Argentina, pero vivió en Puerto Rico. Estudió primero ingeniería, graduada de ingeniería civil, o sea, una científica, y de ahí pasó a neurología, profesora del Columbia por muchos años, y ejerce la carrera, la especialidad en neurología en el Columbia, perdón, en el Alto Manhattan. Y es una gran amiga de nuestra comunidad latina, sobre todo la comunidad dominicana. Doctora Balmaceda, bienvenida a nuestra conferencia. Gracias por tenerme aquí, doctor Restituyo. Es un placer estar aquí, sobre todo compartir con todos nuestros colegas algunos de datos de la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad
muy común en nuestra comunidad y afecta más al pueblo latinoamericano, al pueblo hispano, que cualquier otro grupo, excepto los grupos afroamericanos. Estoy esperando Bien, que sí, claro, vamos a tengamos las colocarle diapositivas. la diapositiva y Sí, le quiero decir ahora, también que el doctor Restituyo puede compartir mi correo electrónico también y compartir mi WhatsApp. Si alguna vez tiene alguna preguntita de algún caso clínico que me quieran mandar o un video o una pregunta clínica, pues siempre estoy disponible, ¿verdad? sí, Por lo general claro, claro, duermo sí, poco así es. y como poco, pero ahí estamos para ayudarle. Sí, sí, así es. Eh, Vamos a, déjeme ver si se puede ver allá, déjeme ver, eh, déjeme ver. ¿Se está viendo, doctora? sí, sí, ¿La, sí, claro. la puede ver? Está Creo bien. que este, Sí. ahí comienza, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias, doctor. Perfecto, adelante. Quería explicarles un poco sobre, primeramente, el Parkinson a mí me apasiona mucho porque es una enfermedad muy dinámica y muchas veces hay preguntas sobre el diagnóstico, si será Parkinson, no será Parkinson, será depresión, no será depresión. Entonces, es una enfermedad que en verdad trasciende más que al propio neurólogo. Muchas veces los pacientes vienen con la duda de los mismos internistas y también del paciente, ¿tendré Parkinson o no? Es una gran duda. Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central y en Estados Unidos hay 1 millón de personas que lo tienen y cada año diagnosticamos 90.000 personas en Estados Unidos. Mientras más nos ponemos mayores, ¿verdad? La incidencia sube, pero la edad promedio es de los 60 a los 60 años, más los hombres que las mujeres. Ahora, va a ser un problema global. Como no habemos muchos neurólogos, esto les va a tocar ver también a los internistas, quizás también a los geriatras, a veces a los psiquiatras. O sea que prepárense a ver unos pacientes de Parkinson de vez en cuando. Am, la incidencia global del Parkinson se ha doblado, ¿verdad? Desde el 90 a 2016 y entonces es la enfermedad degenerativa más que está creciendo más rápidamente en el mundo. El próximo. Como le dije, es la enfermedad degenerativa también más común en el mundo después del Alzheimer's. Cada 6 minutos se diagnostica un paciente nuevo en los Estados Unidos con Parkinson. Entre las personas de 60 años, 1% de las personas lo tienen y en los 85 años, 5%. Aumenta con la edad y de nuevo es más común en los hombres y en las mujeres. La patofisiología es que en la sustancia nigra, ¿verdad? Se llama sustancia nigra porque es una sustancia que es de color negro, ¿verdad? Por los materiales que tiene en el cerebro y hay degeneración de los neurones allí. Esos neurones son los que producen la dopamina. Cuando la dopamina se oxida, hay un pigmento que se llama la neuromelanina, perdón, que se forma y por eso es que se llama sustancia negra, del latín sustancia negra. Entonces, la dopamina es aquel neurotransmisor que en verdad controla los movimientos, pero no los movimientos que son los movimientos relacionados a la fuerza o la espasticidad, pero los movimientos que son, por ejemplo, lo que llaman en inglés purposeful, que son movimientos coordinados, ¿verdad? Cada parte del cerebro tiene su responsabilidad con los movimientos, ¿verdad? El balance es el cerebelo, como la fuerza, pues el lóbulo frontal y las áreas motrices, y entonces las áreas profundas, que son las células de la sustancia nigra con la dopamina, controlan los movimientos coordinados. Entonces, hay daño en las células que producen la norepinefrina, que es el transmisor que controla las funciones autonómicas. Vamos luego a hablar sobre eso. Como ustedes saben, como médicos, ¿verdad? Una de las características de la enfermedad de Parkinson es posiblemente la disautonomia. Eh, los pacientes que tienen Parkinson también tienen lo que llaman las Lewy bodies, ¿verdad? Fue un famoso neurólogo en Berlín que luego se mudó a la Universidad de Pennsylvania, a Frederick Lewy, y entonces se ve que esos pacientes acumulan los Lewy bodies, que son acumulaciones de proteínas que se llama la alfa-sinucleína en las áreas de la sustancia nigra. Como les dije también, hay daño a las neuronas que secretan la dopamina. Puede ver arriba, ¿verdad? En la diapositiva de arriba, como una paciente normal tiene las células que secretan dopamina y en la paciente de Parkinson la dopamina y las células que lo producen se han dañado. Y abajo pueden ver
un Lewy body, que la sustancia NAIA, que es los productos, la sustancia que se encuentran comúnmente en el Parkinson y también en otras enfermedades degenerativas también. Bueno, ¿cuáles son los síntomas del Parkinson? Como ustedes saben, el temblor es característico. El temblor es característico en descanso. Muchas veces me vienen a pacientes a mi consulta, a la clínica, que tienen temblores. Y lo primero que nosotros hacemos es tratar de distinguir temblores de descanso y de parkinsonianos, temblores de sustensión, que son más típicos de otras sustancias profundas del cerebro, y temblores de acción, sobre todo el famoso temblor esencial. Muchas veces los pacientes vienen y lo que tienen es un temblor esencial de acción y ahí entonces dicen, ay, yo pensaba que tenía Parkinson, gracias por dejarme saber. Es importante distinguir eso porque el tratamiento es completamente diferente, ¿verdad? Un paciente con temblor esencial se trata con betabloqueadores, con primidona, y el pronóstico es completamente diferente a un paciente con temblor de Parkinson. Cuando hay estrés, el paciente se empeora. Todos los temblores, por lo menos lo que yo he visto en los últimos 40 años de práctica, se empeoran con el estrés. Lo que llaman el famoso pill rolling, ¿verdad? Como eh, mover una pildorita, ese es el famoso temblor del Parkinson. También se ve la rigidez, lo que llama la rigidez de engranaje, lo que llaman en inglés el cogwheel rigidity, que es cuando uno va moviendo la mano, por ejemplo, la mano se siente más y más rígida mientras uno lo va moviendo. Una tercera característica del Parkinson es la bradiquinesia. Muchas veces cuando viene el paciente aquí al centro neurológico en Alto Manhattan, vemos al paciente entrar por la puerta y ya sabemos que tiene quizás no la enfermedad del Parkinson, pero un síndrome parkinsoniano, porque vienen un poquito agachados, con los hombros hacia abajo, con la lentitud de los movimientos y lo que llaman el arm swing, la forma de mover los brazos bien lenta. Y eso es característico del Parkinson. También se ve lo que llaman la inestabilidad postural, muy importante cuando viene el paciente, está lo que se dice en inglés, la fascination. Los pasos son súper cortitos y bien rápidos, pero aún a pesar de que son rápidos, son muy inestables. Entonces, cuando uno ve a este paciente, también uno piensa en este síndrome parkinsoniano. Un equivalente de los pasos de fascination es la forma de hablar de los pacientes del Parkinson, que también es bastante, no solamente hipofónica, pero bastante apresurada, pero con un ritmo diferente, una cadencia diferente a un paciente que no tiene Parkinson. Bueno, por lo general para los estudiantes de medicina les mostramos esto, ¿verdad? El TRAP, el temblor de descanso, la rigidez, la aquinesia o lentitud del movimiento y la inestabilidad postural. Por ejemplo, cuando el paciente del Parkinson se para, lo hablamos hacia atrás y definitivamente la inestabilidad postural, y es una característica gran. Otra cosa que vemos mucho es lo que llama el masked face. Es como la cara como una careta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, muchas veces le preguntamos a los familiares, ha cambiado la expresión y me dice, sí, doctora, se ve más triste, menos alegre y en verdad no es necesariamente relacionado a un estado anímico, es más bien lo que llaman la cara del Parkinson. ¿Ves? Esa es la típica postura de un paciente con Parkinson que camina y se le mueve la mano, tiene un temblor de la mano cuando camina. Muchos pacientes no presentan con todas estas características. Yo diría que la mayoría de los pacientes que yo veo presentan o con solo un temblor de una mano o presentan con rigidez y han estado así por años o meses y no saben que tienen Parkinson, asumen que los temblores son, como decimos aquí, ¿verdad? La edad o la edad y Sí. o piensan que es también la misma, quizás estar rígido, que se le duelen los brazos. Y entonces vamos a hablar también un poquito en el futuro sobre cómo los pacientes hispanoamericanos, latinos, se diagnostican mucho más tarde por esas mismas asunciones. Otras características, por ejemplo, la hipofonía, como les dije, yo voy a imitar un momentito la hipofonía del Parkinson. Entonces, el paciente, en vez de decir, hoy me voy a comer un mangú bien sabroso, dirían, voy a comer para que ellos me puedan oír. Es hipofónico, rápido el hablar y con un ritmo completamente diferente
a los pacientes, a personas que no tienen la enfermedad. Otra característica es la micrografía. Como pueden ver, mientras más va escribiendo el paciente, más pequeña se pone la escritura. No quiere decir necesariamente que la escritura no se pueda entender. Muchas veces las palabras se pueden ver y todo, pero las letras son más y más pequeñas. Algunos de nosotros, por ejemplo, médicos, tenemos lo que llaman el writing dystonia. Eso es algo también parecido. Cuando más escribimos, más pequeño se nos pone la escritura. Girar en bloque es otra característica. Ujú. Para aquellos que se interesan en la salud mental, que nos cabe a todos aquellos que vemos pacientes, que hacemos investigación, 40% de los pacientes con Parkinson tienen demencia. Y de hecho, al igual que la enfermedad de Alzheimer puede presentar con ansiedad, cambios de personalidad, paranoia, eh, también los pacientes con Parkinson pueden presentar con cambios anímicos antes del mismo diagnóstico de Parkinson. A veces hay psicosis, a veces hay alucinaciones visuales. O sea que esta es una cosa bastante importante, porque nosotros como neurólogos o como internistas no podemos asumir que un paciente que venga con problemas que supuestamente son emotivos van a estar libres de cualquier problema neurológico. Es muy importante reconocer que aquellas enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer y otros tipos de demencia pueden presentar con ansiedad y depresión por muchos meses antes de la enfermedad en sí presentarse clínicamente de la forma que nosotros los conocemos. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un paciente que presentó con un poquito de problemas de la memoria y estaba muy celosa. Cada vez que el esposo de ella me mandaba flores para mi cumpleaños, porque ellos me conocían hace mucho tiempo, ella quería flores para ella también. 5 años más tarde, este paciente desarrolló la enfermedad de Parkinson. O sea que estuvo bastante tiempo presentando con delusiones, ansiedad, y luego finalmente se le declaró la bradiquinesia. Eh, Como les dije también, está la hipofonía, el hablar es bastante rápido. También hay problemas de incontinencia porque el sistema autonómico está envuelto, problemas de disfunción sexual, demencia también muy comúnmente asociado con el Parkinson, eh, fatiga y también el dolor, porque los pacientes se ponen tan rígidos que a veces entonces hay caídas, hay inestabilidad, hay problemas de artritis que se combinan con la rigidez. El paciente desarrolla un dolor que es un dolor bastante osteoartrítico, pero sin embargo es bastante problemático en los pacientes con Parkinson. Am, Hay un síndrome muy importante que es el síndrome de Shy-Drager. Yo tuve el honor de conocer al hijo de Shai, que fue estudiar neurólogo conmigo en el Instituto de Neurología aquí en Colombia. Y entonces su padre, que fue Milton Shai, un neurólogo en los 1940, 50, y con otro internista, Drager, eh, nombraron o hicieron un síndrome, descubrieron un síndrome que se llama el síndrome de Shy-Drager, que es el síndrome de hipotensión ortostática que se ve comúnmente en los pacientes de Parkinson. Cuando se paran, tienen este, problemas de mareos, la presión les puede bajar, etcétera. Es un síndrome bastante raro, pero se puede ver bastante, sobre todo presenta con pacientes de Parkinson que se marean, que tienen desbalance, etcétera. Bueno, la pregunta de todos los días es ¿cómo diagnosticamos el Parkinson? Y eso me lo preguntan también, por ejemplo, pacientes con migraña, que me dicen, como doctora, ¿cómo se diagnostica la migraña? ¿En qué MRI lo veo? Bueno, no se ve en ningún MRI, ¿verdad? Es más bien un examen clínico. Ahora, los caveats que son, cuando uno ve un paciente que parece tener Parkinson, presenta con todas estas características que hemos hablado, rigidez, los movimientos lentos, etcétera. Hay otras enfermedades que también pueden presentar con rigidez. La depresión es una, por ejemplo, que puede presentar con rigidez. Algunos tipos de demencia, ¿verdad? Lewy body dementia, que tiene combinado el Parkinson y la demencia, también puede presentar así. Y también, por ejemplo, los síndromes parkinsonianos debido o asociados con antipsicóticos. Muy importante reconocer eso, porque el tratamiento es, pues, obviamente un poquito diferente. Hay otras enfermedades, por ejemplo,
como el envenenamiento con monóxido de carbono. Vimos unos cuantos pacientes allí cuando yo era neuróloga en el presbiteriano también. Y también, por ejemplo, algunos síndromes de envenenamiento con algunos metales, también puede pasar eso. O sea que no todos aquellos pacientes que presentan con esa rigidez tienen el síndrome de la baja dopamina de Parkinson. Ayer vimos un paciente que tiene lo que llaman el stiff man syndrome, el síndrome de hombre tieso. Y también algunas personas pensaban que era Parkinson y al fin de cuentas no tenía Parkinson, tenía lo que llaman el stiff man syndrome. Ah, si alguna vez la familia tiene preocupación de que si es Parkinson, no es Parkinson, etcétera, pues ¿qué hacemos? Básicamente hacemos un DAT scan, que es un scan de PET scan de dopamina, y entonces se ve, como ustedes pueden ver aquí en la foto, un paciente normal con la dopamina intacta y el DAT scan de un paciente con Parkinson que tiene la dopamina baja. Eso básicamente se hace raramente, y lo hacemos, yo lo hago en la práctica cuando veo pacientes que no han respondido a las medicinas. eh, en los cuales yo pensaba que iba a responder quizás un poquito mejor, lo que hacemos es le quitamos las medicinas dopaminérgicas, lo dejamos sin medicinas por un mes, por ejemplo, y le hacemos un DAT scan. Un examen muy importante, pero en verdad no es absolutamente un sine qua non de la enfermedad de Parkinson, se puede hacer el diagnóstico clínicamente. Eh, y para aquellos que quieran aprender, visítenme un día y les muestro unos cuantos pacientes. Am, la biopsia de la piel también se hace para ver la proteína de sinucleína, pero tampoco es un procedimiento muy comúnmente hecho, pero se hace también rara vez. Bueno, un poquito de trasfondo histórico. Aquellos que me conocen saben que me interesa mucho la Sí, historia. El claro. Parkinson no le diagnosticó Parkinson's como se piensa, pero aún en la India, ¿verdad? Los médicos de Ayurveda descubrieron una enfermedad que ellos le llamaban Kampa-vata, que es en hindú, Kampa temblor y Vata rigidez. Entonces, en ese momento ellos descubrieron o describieron esta enfermedad con- que tenían pacientes o personas allí que tenían rigidez y al mismo tiempo temblor. Y esa fue la enfermedad que ellos llamaron la Campabata. Eso fue como 5.000 años antes de Cristo. Y ahora, lo interesante es que esos médicos allá en la India, en Ayurveda, trataban esa misma enfermedad con unas semillas de la planta que ven aquí a la derecha, y son las semillas de la planta Mucuna pruriens. ¿Pero qué pasó? Que cuando se hizo el aislamiento de esas semillas, se encontró que esa semilla contiene la levodopa, que es lo que nosotros ahora usamos para tratar el Parkinson. O sea que antes que se llamara la enfermedad de Parkinson, esa enfermedad fue reconocida y existía y se trataba también. Bueno, ahora para darle crédito al famoso Parkinson's, él fue un internista inglés, y básicamente su primer y famoso ensayo en la literatura fue en el 1817, cuando él vio tres pacientes de su clínica y tres que literalmente se los encontró en la calle, en la calle de Londres, y se dio cuenta que estos pacientes tenían temblor, tenían tendencia a doblarse hacia abajo y o iban muy lentamente y de repente salían corriendo. Es el famoso ensayo de Shaking Palsy que lo escribió el internista James Parkinson en 1817. Pero no fue hasta el fin del siglo XIX en París que el padre de la neurología, Charcot, me imagino que lo conocerán por los Claro, Charcot Joints, ¿verdad? sí, Eh, sí, le dio el nombre a la enfermedad de Parkinson. Charcot fue muy famoso. Yo tuve el honor de estudiar en el hospital de Charpentier, que fue donde fue el neurólogo, y entonces él fue muy conocido por tratar de separar las enfermedades psiquiátricas de las enfermedades neurológicas, que ahora es un poquito diferente. Ahora estamos uniendo ambas enfermedades, pero en ese momento él trató de distinguir, por ejemplo, aquellas personas que tenían histeria de aquellas personas que tenían otros síndromes neurológicos. De hecho, que en el hospital de Charcot, que se llama la Charcuterie, Salpêtrière, que es en París, hay un cuadro muy famoso en el cual él
trata de separar a las pacientes como si estuviera dividiendo las aguas de, del mar, bueno, la que le separó Sinaí, Sí, sí. separaba a los pacientes con Parkinson de los pacientes psiquiátricos, pero él fue el que le dio el nombre a la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con el Parkinson en los hispanos? Y para aquellos de nosotros que cuidamos de estos pacientes latinoamericanos e hispanos, lo que los estudios muestran que los pacientes hispanos tienen más tendencia a atribuir la lentitud y los temblores a la edad. Eso es bien característico. De hecho, muchas veces vemos pacientes en la clínica y no tienen ni siquiera Parkinson, nunca lo tienen diagnosticado. Es claramente en el examen que le hacemos que tienen el comienzo de Parkinson y nosotros le decimos a la familia, ¿ustedes han notado algún temblor, algún problema? No, ella está volviéndose vieja, mami. Entonces, quiere decir que esos pacientes, como atribuyen los síntomas parkinsonianos a la edad, tienen menos tendencia a acudir a un neurólogo. Y otra cosa importante es que, como les había mencionado, los pacientes hispanos con Parkinson tienen más problemas cognitivos y más demencia asociada con la enfermedad. Ahora, eh, uno de los pocos estudios que se ha hecho en el mundo sobre las variaciones étnicas de Parkinson se ha hecho aquí en Estados Unidos. Em, Como le había dicho, el factor de riesgo más grande para el Parkinson es la edad. No tiene nada que ver si el paciente del lugar donde viva, etcétera, etcétera. O sea que la localización geográfica, donde hay pacientes más mayores, es un predictor más fuerte que la misma etnia del paciente. O sea que aquellos lugares donde tienen pacientes más mayores tienen prevalencia más alta. Ahora, como les mencioné también, los pacientes hispanoamericanos que tienen Parkinson's tienen más incidencia de tener la demencia asociada con el Parkinson y síntomas psicológicos asociados con la demencia también. Interesantemente, los pacientes hispanoamericanos y los asiáticos tienen la tendencia de atribuir esta lentitud del caminar a la edad. Los pacientes afroamericanos tienen más mortalidad y incidencia más alta de declino cognitivo. De hecho, que en las Antillas, los pacientes afroamericanos se ha encontrado un grupo de pacientes que tienen más lentitud que otros pacientes de otras etnias y que tienen menos, responden menos a la dopamina. O sea que nuestra cultura, nuestros pacientes desde el sur de Argentina, Chile, hasta México, definitivamente pueden presentar con un tipo de Parkinson un poquito diferente al Parkinson's que se ve en la población pues más blanca, anglosajona, etcétera. Número uno, presentan más tardemente, pueden presentar con más demencia y pueden responder menos a la dopamina. Como les dije, hay inigualdades de salud en el Parkinson y ese estudio solamente se ha hecho en Estados Unidos. Dos observaciones importantes del estudio que se hizo. Los pacientes afroamericanos e hispanos tienen menos tendencia en los Estados Unidos de ser tratados por un neurólogo y menos tendencia a recibir un diagnóstico. ¿Ok? Ahora, en favor de los neurólogos, aquellos pacientes hispanos y afroamericanos que han visto al neurólogo tienen menos tendencia a ser admitidos al asilo de ancianos, menos tendencia de tener fracturas de cadera y menos riesgo de enfermedad, ¿verdad? Quizás es porque los neurólogos pues que tenemos un poquito más de tiempo para observar al paciente, ¿verdad? Y no tener que preocuparnos por la presión alta, diabetes, etcétera, pero hay ciertas características que son importantes para que nosotros aquellos de nosotros que hacemos ferias de salud o ferias de educación a los pacientes, que sepamos que estos pacientes tienen que educarse de qué es lo que representa el primer síntoma de Parkinson. Bueno, entonces, como les dije, el tratamiento convencional, pues el EDOPA, ¿verdad? La EDOPA fue la molécula del siglo XX, le llamaron, ¿verdad? Aquellas personas que hayan visto una película de Robin Williams, ¿verdad? En la cual él le daba el EDOPA a los pacientes revivían, pues hace una gran diferencia. Por ejemplo, yo le digo a los pacientes que están muy rígidos, vamos a tratar una pastillita para ver si se pone más rápido y llegan un mes más tarde contentísimos porque la carbidopa, la EDOPA, le hace sinceramente cambiar pues su movimiento, la lentitud del movimiento se vuelve más fluida, etcétera.
Ahora, la levodopa, carbidopa y levodopa, no cura la enfermedad, no para la progresión del Parkinson's y no reemplaza las células perdidas. Ahora, la dopamina no cruza la barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir? Entonces, lo que hacemos es que combinamos la levodopa con la carbidopa para que entonces no haya conversión sistémica y la levodopa entre en el cerebro. Es importante lo que les dije al principio de esta diapositiva, que la carbidopa, levodopa, la Sinemet, no, no cambia el curso de la enfermedad. ¿Por qué esto es importante? Como neuróloga al fin, ¿verdad? Yo creo que es importante diagnosticar a los pacientes, si hay que hacer el diagnóstico, estar percatados de la enfermedad, pero, y esto es bien importante enfatizarlo, darle carbidopa al principio o a mitad de la enfermedad no hace diferencia en el curso de la enfermedad. Al contrario, de nuevo, poder dar las medicinas demasiado tempranamente puede aumentar el riesgo de movimientos disquinéticos y de alucinaciones debido a las medicinas. Bien, ahora, eso es bien importante porque muchos pacientes vienen, tráteme rápidamente y en verdad no es tan esencial, no va a ayudar al curso de la enfermedad, no va a reemplazar las células, no va a curar la enfermedad y a largo plazo, 7, 8 años después de lo que llaman el honeymoon period, esos pacientes van a desarrollar disquinesias que son pues ya otro problema en sí de tratar. También hay otros tipos de medicinas, por ejemplo, la pramipexola, la ropinirola, que también se usa para el síndrome de pierna inquieta. Esas medicinas pues también imitan el funcionamiento de la dopamina, son agentes dopaminérgicos. También están los inhibidores de la MAO, que es la enzima que se elimina la dopamina del cerebro. Otra que se llama los inhibidores de la enzima COMPT. Y también la mantidina o los anticolinérgicos que son muy importantes en tratar los temblores. Muchas veces vemos pacientes que solamente presentan con temblores de descanso y el temblor les hace la vida imposible. Ellos no quieren saber de nada. Y pues entonces, ¿qué podemos hacer? Si las pacientes son suficientemente jóvenes, entonces le podemos dar anticolinérgicos para tratar el temblor o amantadina, por ejemplo, que se usa para las disquinesias también. Si los pacientes son ya más mayorcitos, tenemos los riesgos de confusión, etcétera, con los anticolinérgicos, o sea que tenemos que ponerlo en dopamina. Como les dije, los anticolinérgicos se usan para usar el temblor, para tratar el temblor, perdón. Lo que hace es que se previenen que la acetilcolina llegue a los receptores, entonces también bloquea el sistema parasimpatético, o sea que a veces el heart rate, el pulso le puede subir, hay menos secreciones, etcétera. Es una buena medicina, son buenas medicinas para tratar el Parkinson, pero la resequedad de la boca, la confusión son efectos muy, muy problemáticos. Ahora, eh, este diapositiva lo usamos recientemente en una conferencia que dimos en Columbia Perspective, en el Instituto Neurológico. Entonces, ¿qué pasa a través del tiempo, verdad? Aquellos pacientes que vienen, están conmigo ya por 10, 15, 8, 9, 10 años. Todos los pacientes con Parkinson progresan, se empeoran, como les dije, una enfermedad degenerativa. Entonces, ¿qué hago yo como neuróloga? El doctor Baltuch es un colega muy querido, él es neurocirujano en Colombia, originalmente oriundo de Toronto. Él ha desarrollado unos cuantos tratamientos, los cuales voy a mencionar brevemente. Eh, Básicamente hay tratamientos neuroquirúrgicos que pueden ayudar a la enfermedad cuando ya a la doctora Balmaceda se le acabaron las medicinas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Las medicinas pueden dejar de funcionar con el tiempo. ¿Cómo uno sabe eso? En vez de la carbidopa durarle 8 horas, empieza a durar 4 horas. Le damos medicinas para alargar la duración de la medicina, pero aún así sigue durándole menos y menos. Otro problema es que el paciente desarrolle efectos intolerables, por ejemplo, la náusea, que es muy comúnmente asociada con la carbidopa, a veces mareos, que están también asociados con el Shy-Drager syndrome. Entonces el paciente pues no quiere tomar más medicinas. Otras veces, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen el temblor y las medicinas no le controlan el temblor.
Como dije, en vez de durar 6 horas, la medicina les dura solamente 3. Hay pacientes que tienen disquinesia severa porque han sido tratados con carbidopa por mucho tiempo y esos pacientes desarrollan disquinesia, que las disquinesias claramente no se tratan con la carbidopa. Si puedes ir para atrás un poquito. Y pacientes que tienen lo que llaman el on-off. El on-off es el paciente está caminando, de repente se congela, punto. Y tiene que esperar 2 o 3 segundos hasta que empiece a moverse de nuevo. Ese on-off fenómeno es muy comúnmente cuando el paciente pasa de un umbral a otro, cuando pasa de una puerta a otra, de un cuarto a otro. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy interesante pero verídico. En el Instituto Neurológico en Colombia, donde yo estudié y trabajé, le pintaron los ascensores en el piso de los ascensores con líneas en el piso y afuera en los pasillos habían pisos lisos y los pacientes de Parkinson tenían problemas entrando y saliendo del ascensor porque tenían problemas saliendo de otro lugar, sobre todo con cambios visuales así. Cuando el paciente empieza a tener movimientos de on y off, episodios de on y off, ya las medicinas no están funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Es hora de hacer algo nuevo. Ahora vamos a pasar a unas cuantas diapositivas que les quiero mencionar para que vean lo que se ha hecho últimamente en los tratamientos neuroquirúrgicos del Parkinson. Y si nos dan unos cuantos momentitos Sí. para ir a esa diapositiva. Y ahora vamos a aquí. Sí, entonces, al igual que la del levodopa fue la molécula del siglo XX, porque en verdad fue como la penicilina también, ¿verdad? Revolucionó a aquellos pacientes que no se podían mover. La medicina funcional, que quiere decir la medicina pues neuroquirúrgica, ¿verdad? Eh, Revolucionó el tratamiento o va a revolucionar el tratamiento del Parkinson en el siglo XXI. Y eh, podría ser la solución en caso de que las medicinas dejen de funcionar. Una de las cosas es lo que llama el Deep Brain Stimulation, que es que se le coloca al paciente un cable que entra en el cerebro que controla el movimiento y un estimulador está puesto en la cavidad torácica, o Sí, sea, debajo de la un piel. segundito, doctora. Déjeme para que pueda compartir, que se fue. Ahí se ve, se puede ver. Sí, Ok. pero estamos en la voz. Yo se lo puedo leer. Se pone un catéter en el área del cerebro que afecta el movimiento. Ese catéter lleva impulsos eléctricos que ayuda a controlar el desorden del movimiento que se ve en el Parkinson. Entonces, eso se pone básicamente a través, como les dije, de unos 2 electrodos que van a las dos áreas profundas del cerebro y luego se pone la batería, justamente como si fuera un pequeño marcapaso, detrás en el pecho, en la parte izquierda del pecho por lo general. Aquí está el estimulador y hay conexiones. Es un procedimiento bastante simple. Ven ahí el estimulador. Cada cierto tiempo hay que cambiar la batería. Hay algunos que son recargables. Este es un paciente que originalmente tenía, ¿verdad? El Parkinson's muy descontrolado y con el estimulador ha habido una gran mejoría. Hay ciertas compañías médicas que lo hacen, no solamente la Abbott, pero es un tratamiento muy, muy, muy bueno. Lo hemos hecho en pacientes hasta de 80 años. La única contraindicación es que el paciente tenga problemas cognitivos. No queremos hacer un procedimiento así si el paciente tiene problemas cognitivos, ya que es un poquito difícil comunicarse con respecto a los síntomas del movimiento. Este estimulador le permite al neurólogo o al neurocirujano o a veces hasta al mismo paciente o a la familia del paciente a tratar el movimiento. Por ejemplo, un ejemplo clásico, un paciente tiene mucha ansiedad por diferentes razones, es típico y lógico que el temblor se le empeore a través de un celular o a través del el celular del doctor o de la enfermera. Esa frecuencia se puede cambiar y modificar para que el movimiento sea menos severo. Se llama Deep Brain Stimulation. El segundo tratamiento es la ablación por ultrasonido. Acabo de mandar un paciente al doctor Baltuch que tiene 94 años. Le mandé un videito a Olga, no sé si a Elba, no sé si lo podamos compartir porque se lo acabo de mandar hace poquito. Pero
la acabamos de ver en la clínica y si lo pueden poner sería fantástico. Es un tratamiento no invasivo, consiste en usar ondas de ultrasonido dirigidas al tálamo y al globus pálidos, que son aquellas partes eh, bien correlacionadas con el temblor. Este estudio pues, fue inicialmente publicado en New England Journal of Medicine y es un resultado, bueno, pues está resultado fantástico. Lo bueno es que es completamente no invasivo. eh, se puede hacer en pacientes muy, muy mayores, que sinceramente pueden estar afectados por el Parkinson, en el cual todavía siguen caminando y no quieren, ya han perdido el beneficio de las medicinas. Y se hace una cirugía actualmente ambulatoria, no requiere ningún tipo de anestesia general. Se hace un lado a la vez. Por ejemplo, si el paciente es derecho, creo con la derecha, se le puede hacer el tratamiento del lado izquierdo y le ayuda al temblor, lado derecho, y se puede hacer el próximo lado en 6 meses. Este tratamiento es muy eficaz también para el temblor esencial. Quiero que pueden ver este paciente antes y después del tratamiento. Ven el temblor de descanso completamente horrible y completamente difícil porque qué paciente, qué persona puede trabajar o leer o caminar así, ¿verdad? Muy difícil. Ahora, ves ese pequeño celular donde se controla el temblor y ya verán. Increíble. Sí, Completamente sin temblor. ahí paró. Esa es otra compañía que hace el producto también, Medtronic se llama. Fácilmente, fácilmente los movimientos. ¿Se acuerda que el Parkinson tiene sticky fingers, que se le pegan los deditos? Completamente sin temblor. Exitosamente, y el paciente aún está contento. Próximo. Bueno, en conclusión, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad severa, como le dije, una enfermedad muy común. La incidencia está subiendo grandemente. La incidencia en los pacientes hispanos es alarmante. Los pacientes hispanos presentan muy lenta, muy tardíamente, no presentan rápidamente por sus impresiones de que es debido a la edad. Como les dije, las levodopas han revolucionado el tratamiento de Parkinson. Cuando la levodopa y las medicinas dejan de funcionar, o aún antes, para aquellas personas que en verdad no quieren tomar tantas medicinas, hay varias opciones. Y la pregunta que les dejo a ustedes para que piensen es, ¿estas nuevas opciones podrían curar la enfermedad? Hay estudios genéticos que están siendo hechos ahora, en los cuales van a implantar eh, cambios, tratamientos genéticos en los lóbulos profundos para posiblemente cambiar la genética de la enfermedad. Y les dejo con una diapositiva que contempla un nuevo horizonte, que es lo que nosotros pensamos de la investigación y el tratamiento neurológico. Gracias. Sí, muchas gracias, Muchísimas gracias, doctora. doctora. Sí, Gracias. muy acertada. Quería preguntarle algo antes Adelante. de Sí. iniciar Sí, la, aclarar la- que el doctor Ruiz es neurocirujano. Adelante, doctor. sí, Encantada, doctor. Sí, gracias, doctora. Yo no creo que esa última pregunta eso lo vaya a cambiar algo genético. Yo creo que la enfermedad, como todas las enfermedades degenerativas, yo creo que es inútil. O sea, no va a haber sanación nunca, sino podría mejorar, pero sanación no. Igual que lo que estamos usando como neurocirujano, ¿no? El DBS, aquí lo trae Medtronic, pero es sumamente caro en Santo Domingo, República Dominicana. Ah, Le estoy hablando de República Dominicana. Sumamente caro. No sé allá cómo a lo mejor lo manejan con los seguros. Allá aquí, que estoy ahora mismo aquí en Nueva York, estoy cerca de sí, usted, pero venga. eh, 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 muy caro en nuestro país. Casi se pone muy poco por lo caro que es. Pero esa segunda opción, créame que yo no la había visto. Esa de la ultrasonido, muy cómoda y muy fácil. No sé el costo que tendría eso, pero debe ser mucho más barato que la DBA. De hecho, sí, doctor, encantada de conocerlo. Sí, pues dos cositas. Sí, el DBS aquí lo cubre el seguro.
después que el paciente pues sea candidato, ¿verdad? O sea que tenemos esa fortuna. Y entonces, pues sí, después lo cubre el Medicaid, definitivamente. Y, mire, este es un paciente Doctor, para que así, la aquí vean. está el video, doctora, y perdone que le Sí, mírenlo. interrumpa. Lo vamos Sí, a presentar. mire, esa la vimos hoy. Esa le hicieron, doctor, el ultrasonido. La mano izquierda no se la han hecho. Ese, ese es un temblor esencial. ¿Ve? Que es un temblor de acción. Ujú. Mm. Ese es el lado no tratado y ahora el derecho. Mire qué belleza. Hace menos de 3 horas hicimos esta videito. Oh, Está Ese saludando al ayuda. doctor. ultrasonido va a revolucionar Sí, la patología, ¿no? Porque Sí, muy cómodo y muy fácil y muy sí, práctico y a lo mejor muy barato para los sí, países claro. como para los países muy de bien. nosotros, latinoamericanos. Porque el Sí, DVA y es imposible y no lo cubre ningún seguro. No sé en sí, otros o sea que países, sí. si alguien de otro país está aquí latinoamericano, yo sé que ustedes aquí lo cubre todo su seguro, pero en los países latinoamericanos no sé qué tanto lo cubra el DVA, pero ese ultrasonido va a revolucionar todo. Sí, fantástico, doctor. Sí, de hecho que si el doctor Restituyo le puede dar mi correo electrónico, porque el doctor Sí, Baltuch, cómo que no. es el colega mío, está interesado también en hacer un tipo de colaboración con neurocirujanos en la República. Y usted es dominicano, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Pues sí, sí, pues claro. entonces entonces vamos a tratar de hacer una colaboración con neurocirujanos allá. O sea que sería fantástico ponernos en contacto. Sí, claro. El doctor Perfecto, Ruiz le gracias. puede ayudar con Sí, eso. gracias. Sí, cómo no. Gracias, ¿Alguien doctor. quiere hacer un comentario o pregunta? Pueden abrir su micrófono, levantar la mano a la profesora, la doctora Balmaceda. Doctora, quisiera aprovechar para preguntarle, en el caso de mi familia, tuve un abuelo que murió de Parkinson, también un tío. Yo sé que usted en el Columbia trabaja con muchas investigaciones y conoce todos los estudios. La relación entre genética y medio ambiente, ¿qué se ha demostrado? ¿Qué tanto ha avanzado? Usted que habló un poco de esa, de la genética. Sí, bueno, hay ciertas familias que vienen, que están asociadas que tienen barcos en las diferentes familias, ¿verdad? Sí, Pero no es lo lo más típico, pero hay ciertos genes que de verdad están asociados con familias. Nosotros, de hecho, hay un grupo de familias en Santo Domingo que han desarrollado los Parkinsons desde pequeño. Entonces, sí. siempre los estudios favorecen ese tipo de investigación, porque no es lo típico, pero hay ciertos genes penetrantes que sí causan la versión familiar del Parkinson. Y en medio ambiente, contaminación de algún metal o el medio, ¿se ha demostrado algún efecto de algo que pueda causar Parkinson? Bueno, sí, hay ciertas áreas, por ejemplo, se piensa que ciertos heavy metals como el mercurio, ciertos metales pueden causar daños a el área que controla el Parkinson, pero en verdad no se sabe. No se ha comprobado. Pero hay algunas toxinas, por ejemplo, algunos pesticidas que pueden estar asociados con el síndrome de Parkinson, pero sobre todo los pesticidas y los heavy metals, por ejemplo, el Y manganese, metales pesados. Sí, sí, metales pesados, es bien sí, sí. importante. Por ejemplo, se describió originalmente la bahía de Minimoto en Japón, por ejemplo, Ah, sí, que tenían pacientes con el síndrome parkinsoniano. O sea que los pesticidas y algunos materiales para limpiar. Sí. sí, sí. Muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o pregunta con relación a... Bueno, aprovechemos ahora porque la doctora Balmaceda es de las pocas neurólogas hispanas en el área de New York que, bueno, ella tiene, que más tiempo ya tiene tratando Parkinson y manejándolo a diferentes niveles. Sí, buenas noches. A la doctora Leonor, adelante, Leonor. Bueno, un saludo para todos. Para mí es un honor realmente tener a la doctora con nosotros, la doctora Casilda Balmaceda, que es un ícono realmente en su área y en otras extensiones, porque tiene tanto conocimiento que realmente yo particularmente quiero esta noche comprometer a la doctora
a que nos traiga otra conferencia, pero en este caso del Alzheimer, porque de verdad que esto fue una conferencia sin desperdicio. Y creo que vale la pena realmente hacer arreglos para más adelante, que usted también pueda instruir a la comunidad con respecto a la enfermedad del Alzheimer, porque tienen muchas cosas en común, sin embargo, no son la misma. Entonces, la felicito de verdad por su ponencia, muy buena. Y si Gracias, usted, doctora. sí, quizá pudiera hacer arreglo para un futuro para que nos Claro. traiga algo de conocimiento en relación al Alzheimer. Gracias, un Muy bien. placer, doctora Tavares, gracias. El Gracias. honor sería mío, sí, que definitivamente el Alzheimer es una enfermedad que, de nuevo, como usted bien dijo, doctora, comparte muchas características por ser degenerativa, pero en verdad es totalmente un mundo diferente en muchos aspectos y, de nuevo, también es bien importante porque nosotros los hispanoamericanos tenemos casi 1.5 veces más incidencia de Alzheimer que los pacientes anglosajones, ¿verdad? Y es importantísimo esas sí enfermedades así que hay que diagnosticarla tempranamente porque Sí. ahí hay muchas medicinas nuevas, ¿verdad? Que existen, infusiones nuevas que también han salido al mercado, están aprobadas por la FDA. Gracias a Dios aquí en Estados Unidos los seguros lo aprueban. Y interesantemente, doctora, esas medicinas que acaban de salir al mercado hace 2 o 3 años, como la Kizumta, Leqembi, eh, solamente están aprobadas para tratar pacientes con lo que llaman el pre-Alzheimer, vamos a ponerle así, ¿verdad? Que es decir, aquellos Sí, pacientes que presentan con lo que decimos en inglés el mild cognitive impairment, Ujú. pequeños problemitas de la memoria, ¿verdad? Que no encontramos donde pusimos el Sí, sí. carro, que se nos perdió el número de la esposa, el teléfono, cosas así, ¿verdad? Pero cuando le hacemos la resonancia magnética, vemos que allá hay la volumetría está disminuida en el lóbulo temporal, en el hipocampo, y cuando le hacemos el examen del amiloide, sale positivo. Entonces, esos pacientes tenemos que hacer una gran conciencia en la comunidad y en toda la comunidad a través de Sudamérica, Latinoamérica, de que esos pacientes hay que agarrarlos tempranos porque esos sí pueden ser candidatos para esas medicinas nuevas que disminuyen las placas de Tau. Sí. yo le Sí. comparto que de hecho yo tengo una tía que hace como 15 años que desarrolló el Alzheimer. Y como usted bien dijo, al igual que el Parkinson, pues son enfermedades muy degenerativas. Sí. Se mantiene, se controla, pero tiene sus altas y sus bajas. Entonces, estamos echando, como dicen por ahí, la pelea con el caso, porque realmente ya ella ahora el 22 de mayo va a cumplir 83 años. Es decir, que Mm, esto ocurre alrededor de los 70 y algo, menos, a los 65, 68 años de edad empezó el problema y está una niña, es totalmente una niña. Ya ella casi sí. no habla, realmente no conoce ni a sus propias hijas. Y Ujú. nada, como usted bien explicó, pues van perdiendo muchos signos de no saben quién Sí. es, cuál es su nombre, ni dónde están. Todas esas cosas se van dando. Bueno, doctora, queda para usted más Gracias. adelante confirmar con el Claro doctor. que Cuando sí, claro pueda, que por sí. favor, darnos esa Cómo no. oportunidad de escucharla de nuevo por aquí. Muchas gracias, la Definitivamente. felicito. Muchas Gracias gracias. igual, doctor, igual. Doctor, en su experiencia, doctora Balmaceda, en su experiencia con la comunidad hispana, latina, usted que trabaja con una gran comunidad hispana, la combinación, ¿hay alguna frecuencia alta de algunos medicamentos que pueden producir Parkinson y no es Parkinson? Parecido. Ay, sí, gracias por la pregunta. Muy, muy típico, sí. Nosotros, pues, desafortunadamente, muchas veces usamos antipsicóticos, ¿verdad? Sí, Para muchas enfermedades, ¿verdad? Muchas veces aquí en Dominicana, en nuestros países, todos sí, usamos claro. muy, muy comúnmente la quetiapina, la mirtazapina, el Remeron. Los antipsicóticos los usamos bastante liberalmente aún yo los uso, ¿verdad? Para los pacientes que no pueden dormir y que tienen un poquito de depresión. Y entonces, a largo plazo, pues sí, algunos de los antipsicóticos pueden causar síndrome parkinsoniano. Y es un poquito Sí, difícil, por ejemplo, aun cuando le hacemos el DAT scan, porque el DAT scan, el examen de la dopamina, no es tan fácil distinguir un paciente que tenga Parkinson idiopático versus Parkinson debido a la medicina. Entonces, clínicamente a veces es un poquito difícil. Le paramos los antipsicóticos, pero tenemos que, evidentemente, bregar con el psiquiatra. Tampoco sí, se pueden sí. parar de repente. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos un paciente que tiene Parkinson con las medicinas? ¿El daño ya es irreparable? ¿Sí o no?
qué hacer con ese paciente, cómo lo podemos cuidar. Sí, los antipsicóticos son bastante buenos y malos. Sí, claro. Muchas gracias. Sí, Bueno, gracias por si la no hay más pregunta. creo que hay una señora, una doctora que quiere hacer alguna pregunta. O si no, finalizamos aquí, profesora. Gracias por su tiempo y su dedicación Gracias a en usted, esta doctor. conferencia, que siempre es muy interesante y aprovechamos y aprendemos bastante. Gracias, Así hasta la que próxima. Y aquí, por favor, compárteme mi correo electrónico. De nuevo, cualquier sí, cosita que me quiera mandar un video, una pregunta, sí, clínicamente yo estoy siempre disponible, ¿sí? muchas gracias. Sí, Un así será. placer. Buenas noches a todos. Que la pasen bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor.